Pasa vos, hermanos. Es una bendición el poder estar aquí al frente de ustedes compartiendo la palabra de Dios el último sábado del año que nos rige, ¿verdad? Y hoy yo quisiera que volviéramos a la lectura de Hebreos 2, del 11 al 13, y la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así: de este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso, él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y cuando dice, Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos. En medio de la asamblea celebraré tu nombre. Y también mantendré mi confianza en Dios. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Y fíjense, hermanos, que esto no hay que perder de vista, de nuestros hermanos. Porque el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo al dejar todo lo que tenía, su reino, y convertirse en carne y sangre, para que nosotros fuéramos salvos y no hubiera distinción en ningún hombre, que todos fuéramos hermanos. Y hay veces que no alcanzamos a percibir esto. Hay veces que nos prejuiciamos y empezamos a hacer divisiones. Pero la realidad es que es cuestión de tiempo. Yo hace algunos años no era hermano, no era su hermano en Cristo Jesús. Pero no por eso nuestro Señor se cansó de llamarme. Y me llamaba de diferentes maneras, con diferentes personas, con diferentes acciones. Y hoy me doy cuenta que esa perseverancia, que es la que debemos de tener nosotros con nuestros hermanos, y anunciarles de al que no conoce. Hay hermanos que todavía no conocen a nuestro Señor. Hay hermanos que todavía no saben que van a ser nuestros hermanos, pero ahí están. Y nuestra obligación, nuestro mandato, tiene que ser ir por ellos. Fíjense que acaba de fallecer un amigo mío hace 24 horas. Pero él tomaba mucho y tenía ya hijos, nietos. Y yo siempre que él caía y se levantaba, yo le daba trabajo. Y lo invitaba a la iglesia y lo invitaba, y no dejé de hacer el esfuerzo de que él se apartara. Que se apartara de todos sus placeres carnales. Y hoy yo estoy en paz, porque yo hice lo que me tocaba. Yo estuve persistiendo. Pero también si su decisión fue otra, yo creo que para eso nos dio Dios el libre albedrío. Hay veces que yo creo que tenemos que salir de nuestra comodidad
y buscar a esos hermanos que nos están esperando. Hace unos días la familia de mi esposa hizo tortas para repartir y ponche a la gente de la calle. Y llegábamos y estaban en el suelo con mucho frío y yo creo que las cobijas mojadas. A las 12 1 de la mañana. Y les repartíamos. Y fíjense que decían que Dios te dé más, que Dios te bendiga. Y dije, ahí todavía está el Espíritu de Dios. Pero hay veces que no saben cómo salir de ahí. Y en el versículo 12 dice, yo te daré a conocer a mis hermanos. Yo creo que eso es muy importante, hermanos. Yo he visto iglesias que han crecido bastante. Y no es pues por cuestionar ni por comparar, sino que yo creo que tenemos que hacer un poquito más para llevar a conocer a nuestros hermanos, a nuestro Señor y a nuestro Dios. Yo de repente veo las técnicas que usan y son muy sencillas. Lo único que tenemos que hacer es ir a ellos. Hay veces que a mí lo que me impedía ir era mi orgullo. Como decía ahorita mi hermano, mi corazón duro. Pero me empecé a dar cuenta que mi orgullo cuestionaba, pero mi humildad obedece. Y cuando empiezo a preferir estar en mi humildad, es cuando puedo dejar que el poder de Dios sea el que obre. Yo quisiera transmitirles mucho, pero yo creo que si hacemos un mayor esfuerzo, si Dios hubiera querido que todos hubiéramos sido salvos, yo pienso que con la pura palabra que él hubiera dicho se hubiera hecho todo, sin necesidad de que nuestro Señor hubiera venido a la tierra y se hubiera hecho carne y sangre. Pero también hay un propósito ahí, que es el crecimiento espiritual. Es el crecer y desarrollar nuestros dones. Y que nosotros nos desarrollemos en el Señor. Porque esa es la manera en la que vamos a aprender y a poder saber distinguir sus bendiciones. Porque si no damos, muy difícilmente va a haber una reacción. En el momento en que yo sirvo a otra persona o le hablo a Dios a otra persona, no es para la otra persona, es porque yo lo necesito. Eso es porque esa es mi necesidad. Eso es lo que requiere mi espíritu. Yo creo que nosotros tenemos que no perder de vista esto, de dar a nuestros hermanos a conocer a nuestro Señor y salir de nuestra comodidad. Porque dice, y hablaré a mis hermanos de ti, te mostraré para que te conozcan. Yo hay veces que pienso
que todo lo que hace Dios en mi vida es perfecto. Yo quisiera decirles que hoy yo estoy agradecido con Él. Yo estoy agradecido porque Él me salvó. Estoy agradecido porque Él me apartó de todo donde estaba. Y me libró de muchas veces de la muerte, de accidentes. Y fíjense que hay veces que yo tengo un amigo que me hace burla y me dice, hermano, ¿qué pasó, hermano? Y le digo, tú no eres mi hermana. Y me dice, pero dice la Biblia que todos somos hermanos. Y le digo, sí, sí, eso dice. Pero también dice que todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Y hay que hacer la voluntad de Dios también para poder llamarnos hermanos, hijos de Dios. Nosotros tratamos de hablarle a más gente, de dar a conocer a nuestro Señor, a nuestros hermanos que todavía no conocemos. Pero hay que recordar por qué estamos aquí. Yo en lo personal, yo hoy si no estuviera aquí, estoy seguro que ya me hubiera muerto, porque poco me faltaba. Yo hoy estoy aquí solamente por la gracia de Dios. Yo hoy soy libre. Ya no soy esclavo como antes. Me dice él, ¿para qué quieres que vaya a la iglesia si tengo que dar un diezmo? Y una vez mi hermana Becky dijo, nuestro Señor nos da el 90% y 10 es para Él. ¿Qué señora hace eso? Y me puse a pensar cuando yo trabajaba, ganaba bien. Pero ¿saben cuánto llegaba a mi casa? Si ganaba 1,000 pesos, llegaba con 200. Porque empezábamos a gastarnos en alcohol, en todos los placeres de la carne. Y llegaba yo con 200 pesos. Y me daba cuenta que el que se llevaba el 10% era yo. Y eso sí bien me iba. Porque en esos entonces yo pensaba que el dinero era mío. Pero también había una ley que decía lo del agua al agua. Y cuando no lo gastaba me lo robaban o lo perdía, pero el chiste es que nunca salía de ahí. Y yo les explico eso. Hoy yo tengo a un Señor que provee lo que necesito. Y no espero que me dé más que lo que necesito. Y hoy en ese agradecimiento, yo quisiera seguir hablando de Él. Y hoy así es como les contesto. Así como dice Mateo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre.
Y también dice, hablando de los hermanos, dice en Mateo 5:47, dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No eso hacen los gentiles? Y fíjense que yo he visto a mucha gente allá afuera que se hermana con nosotros, pero no saben cómo y están llenos de culpa y vergüenza con Dios. Y ahí es donde nosotros podríamos llegar a tocar su corazón, llegar a decirles, ¿sabes qué? No tengas pena. ¿Tú crees que Dios no sabe que te ibas a equivocar? Claro que lo sabe. ¿Tú crees que no sabía Dios que lo iban a negar 3 veces? Claro que lo sabe. Pero Él está siempre para perdonar. Él está siempre para perdonarte lo que tú hayas hecho. Así es que no tengas pena. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón. Hay muchos hermanos allá afuera que están esperando de nosotros, que están viviendo como a ellos se les enseñó. Hoy, por la gracia de Dios, un día alguien me habló de Dios y tal vez hasta en este entonces es cuando dio fruto. Porque también nosotros tenemos que estar atentos en eso. Tenemos que seguir este mandato hasta que nuestro Señor Jesús regrese. Cuando yo le digo a este amigo, dice el versículo de Lucas 8:44. Digo, no, yo no, también hay quienes son hermanos, pero hay quienes no. Y mira, aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Si tú realmente quieres ser hermano, ser hijo de Dios, tener miles de hermanos, claro que puedes. Y me dice, es que yo pensé que todos éramos hermanos. Y ahí es donde entra nuestra paciencia. En tratar de entender que la realidad es que no lo conocen. Ellos conocen imágenes y conocen muchas cosas que es la idolatría. Pero cuando uno les empieza a darles a conocer a ellos, a nuestro Señor, les cambia la cara y les entra la duda. Y me dicen, ¿y no te molesta que te hagan burla? Le digo, no. Si te das cuenta, ya cada vez son menos. Porque como ven que soy, ellos mismos ven que es real el cambio.
hay veces que ese orgullo que tenemos nada más es cuestión de doblegarlo y dejar de ser callados para estos momentos. Dejar esos actos fariseístas en los que nos impiden salir y buscar a nuestros hermanos. De esa manera es como yo puedo dar a conocer a Dios, a mis hermanos. Así como dice, Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos en medio de la asamblea. Celebraré tu nombre. El versículo 13 dice, y también mantendré mi confianza en Dios. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Y hoy muchos de ustedes conocen a mis hijos. Ustedes conocen a Ale, a Mateo, a Mitzi, a Kevin, pero también conocen a mi hermana Ernestina, a mi hermana Antonia, Yolanda. Yo creo que se empieza a ser el resultado de esta bendición por esta gratitud que uno tiene. Este agradecimiento que no tiene palabras. Que la realidad lo único que tenemos que hacer es ser obedientes y agradecidos. Y Dios va a hacer todo lo demás. Dios se va a encargar de todo. Y vamos a confiar en Él. Y hoy eso es lo que yo he podido ver desde aquí donde Dios me ha tocado y desde donde me ha sacado. Hoy yo estoy agradecido desde que me levanto hasta que me acuesto. Antes todo era problemas, todo era desesperación. Hoy desde que me levanto, sonrío a Dios. Y agradecemos el día. Porque hay veces que también en nuestras exigencias nos la pasamos exigiendo y pidiendo, cuando deberíamos de empezar a agradecer todo lo que tenemos. Tener más que agradecer y poco que pedir. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Cuando uno empieza a ver a Dios en el amanecer, cuando uno empieza a ver a Dios en el abrazo de nuestra pareja, de nuestra esposa, de nuestra madre, de nuestros hijos, es cuando empezamos a tener gratitud, cuando empezamos a disfrutar de todo lo que Él hizo para nosotros. Yo el día de hoy quiero hacer lo que Dios ha mandado en gratitud porque no tengo cómo pagarle. No tengo cómo pagarle todo lo que Él ha hecho por mí, ni con todo el oro, ni con nada que hay en la tierra que no sea de Él. Lo único que puedo poner es mi obediencia, mi gratitud. ¿Y cómo?
siendo obediente, tratando de dar la mejor versión de mí mismo cada día hacia Él. Trato de ser un hermano, un buen papá, un buen hijo, un buen compañero. Porque yo creo que también ahí es donde Dios está. Cuando nosotros con nuestros comportamientos podemos reflejarlo y hablarlo a Él. Hoy trato de ser la mejor versión que Dios quiere que yo haya sido, porque yo ya vi la peor versión de quién soy y no me gustó. Y ahora vivo agradecido. Hoy yo sé que si Él no me hubiera salvado, ya no estuviera aquí. Y no nada más yo. Yo creo que Mateo ya no existiría en alguno de mis hijos. Porque he tenido accidentes muy fuertes, en los cuales no sabía por qué había salido bien, pero hoy me doy gracia que es por su gracia y su voluntad. Y yo, hoy hermanos, quiero decirles que yo creo que nos hace falta dar un poco más y ser más agradecidos por esa salvación que nos ha dado. Tal vez estamos en nuestra comodidad, pero allá afuera la gente se está muriendo de frío. Necesitan palabras de consuelo. Yo el día de hoy, mi amigo, no va a parar ahí el llamado de Dios. Mi persistencia va a ser ahora con sus hijos y con sus nietos. Porque así también dice, y también mantendré mi confianza en Dios. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me da. Y hoy voy a poner mi confianza yo en Dios. Hoy no me voy a quedar callado. El día de hoy yo quisiera que tuviéramos la oportunidad de demostrarle a nuestro Señor que muchos de nosotros estamos agradecidos por la salvación que nos dio. Porque no nada más nos salvó a nosotros, salvó a toda nuestra generación. Porque hasta ahí va a llegar la bendición y no nada más confiaré en mi vida, sino la vida de mis hijos y de mis nietos y no sé hasta dónde llegue. Pero hoy les puedo decir que estoy agradecido por esa salvación. Gracias, hermanos. Pasa vos.